¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. El test de Grouch advierte que, pasados los 25 años, las personas deberían orientar sus vidas hacia un destino definitivo. Caso contrario, el sujeto sufre alteraciones psicológicas que lo llevan a sentirse incómodo en cualquier sitio. Grouch llama a este mal síndrome del visitante inoportuno y aún no existe tratamiento eficaz que lo neutralice. Si yo busco hacer un programa, digamos, un programa que se basa sobre entrevistas con gente que habla. Creo que esa gente que habla tiene cosas para decir. Tratamos de buscar historias que en algún punto tengan que ver con todos nosotros, y creo que la gente siente algo. Y eso es, me parece, lo característico del programa, digamos. Cuando haces una investigación en gráfica, haces una investigación en serio. Cuando haces una investigación en televisión, haces una puesta en escena de una investigación. De alguna manera, por única vez, creo que Polo rompió el molde de eso, digamos, y eso es lo valioso. Polo no es otra cosa que obra. Después hay un mito personal, normal. Es decir, una de las cosas que tiene el arte es que existen los artistas. Y entonces los artistas forman parte de nuestro imaginario, nos lo imaginamos. Y además es casi un condimento muy sabroso y necesario imaginarse al creador. ¿Qué sería la obra sin creador? ¿Qué sería la obra sin el personaje? Sin un mito que nos hacemos del personaje. Lo que pasa es que la obra de Polo es muy singular porque él es parte de su obra. Él se ha creado a sí mismo como personaje. ¿Cómo lo conocí a Polo? Es tan misterioso como dejé de verlo. Porque me acuerdo que es en un colectivo, saliendo de Ciudad Universitaria, que me había tocado un boleto que era casi Capicúa, y que Polo me dijo que no había peor mala suerte que te toque un boleto casi Capicúa. Y no sé si me había tocado a mí o a él ese boleto. Si le tocó a él, bueno, parece que estaba pronosticando algo, que no había peor mala suerte que te toque un boleto casi Capicúa. El periodismo me había dejado dos vicios. El primero era una curiosidad malsana sobre ciertos tipos que, estando al borde de convertirse en héroes, al final se caen antes. Y el otro,
una obsesión por ir directo a las fuentes. Sobre el apocalipsis en la Argentina y sobre los malos y los buenos policías de la Argentina. Y sobre cómo va a terminar la corrupción. ¿Cómo va a terminar? Mal. Pésimo. Usted simplemente se limita a dar el diagnóstico. El diagnóstico, porque tuve una evidencia, eso es evidente. ¿Usted lo soñó? ¿Cómo fue la evidencia? Me desperté a la 1 de la mañana y no pude dormir más. Y esto es en exclusividad para ustedes y para el New York Times y 150 publicaciones en todo el mundo. ¿Y es la primera vez que usted tiene una evidencia de ese tipo? No, miles de veces. ¿Y se confirmaron las otras que tuvo? Totalmente. ¿Cuáles fueron? La caída del comunismo. ¿Eso lo tuvo usted en una evidencia? Sí. ¿En qué año? Cuando era pequeño. ¿En serio? ¿Y ya tenía clara conciencia de lo que era el comunismo? Bueno, por supuesto, porque yo soy nazi. Ah, ¿usted es nazi? Sí, señor. Ah. Fascista. ¿Desde cuándo? ¿De siempre? De toda mi vida. La mesa era como un lugar de reunión. Los hijos y los amigos. Siempre había unos cuantos siempre. Y siempre se terminaba con la política internacional que pasaba en el mundo y opiniones y puntos de vista, porque el papá le gustaba siempre, con una cultura política, y los hijos también ya leían los diarios en esa época y también intervenían. Además, ya iban al secundario también en un determinado momento y tenían su participación en los centros de estudiantes, su participación política. Y Fabián miraba todo eso, era un nene, pero miraba. Era dirigente del PC. Tenía una visión que era... era la visión del PC, digamos. Y en ese momento él no la cuestionaba en absoluto nada. Y bueno, militábamos por un mundo mejor, por la revolución socialista. No era novedoso, no había que ocultarle. Eran los hijos mayores que a veces, cuando eran chicos, había que decirle, no anden contando en la calle o no digan, porque eran épocas ilegales. Pero ya con Fabián era más fácil, porque los mismos hermanos le decían que no hay que hablar o que hay que cuidarse o que, en fin, esas cosas. Tenía como una dinámica y una contención propia en la cual realmente no teníamos ni conciencia del peligro, ni conciencia de la historia desastrosa del Partido Comunista, de un montón de cosas. Quizás Polo un poquito más, ¿no? Tenía sus sospechas, por algo se fue inclusive antes que todos nosotros. Recuerdo cuando yo empecé a militar me venían a pedir que me corte el pelo o que no vaya a recitales de rock y la generación de Polo fue la que logró romper eso en la estructura, digamos, antes era como que te marginaba la estructura, ¿no? Decía, bueno, no, me voy a un recital de rock y era un problema ideológico y político, y si te habías fumado un porro ya más o menos te condenaban a la silla eléctrica. A la luz eran épocas donde, bueno, también los recitales se transformaron en espacios de reclamo y, digamos, había mucho fervor. Veníamos de años de represión muy dura y bueno, era un espacio muy importante. Estábamos en la etapa donde empezábamos a descreer de nuestra propia militancia y creo que nos juntó ese descreimiento, más que los acuerdos ideológicos o políticos, digamos. Eran años así como de angustia porque yo estaba así, creo que hasta era funcionaria, ya me pagaban por militar. Y me parecía que todo estaba bien o que por lo menos estaba creyéndome, y cuando volví a mi casa y me encontraba Polo que empezaba... Hay veces que tengo una verdadera dificultad para entender lo que me rodea. Como si alrededor mío se estuvieran decidiendo cosas importantes que yo no alcanzo a distinguir muy bien. Será por eso que últimamente el terreno de la política se me hace más intrincado que cualquier otro.
Tal vez por esa extraña manía que tengo de andar hurgando en la privacidad de la gente, lo público me resulte complicado, sospechoso y hasta a veces equivocadamente ajeno. Siempre recuerdo una frase que a él le molestó mucho. Alguien le dijo, si vos querés ser periodista, espera hasta los 40 años, ahora dedícate a la política. Era un hombre del pasado, la revista. Después se había relanzado, se había transformado en una revista que mezclaba el espectáculo y también la actualidad. Polito aterriza en esa editorial, en esa redacción. Y yo tengo un recuerdo gratísimo de él por varios motivos. Primero por su personalidad, que era realmente un ser excepcional, a pesar de su juventud. Así que bueno, ahí nos conocimos. Yo al poco tiempo no me acuerdo si ya en esa época tenía algún cargo de prosecretario, secretaria de redacción. Después terminé siendo directora de la revista. Y entró junto con otro jovencito también a la editorial a hacer notas comunes, notas cualquiera, de cualquier género. Se habían hecho compinches ellos, por razones de edad y de formación. Bueno, éramos los más jóvenes y los más nuevos, ¿no? Digamos, yo tenía una pequeña experiencia en periodismo de haber trabajado durante un año en una revista que se llamaba Salimos, y él había hecho algo en Diario Popular y después en revistas del Partido Comunista, ¿no? Yo creo que a Fabián lo divertía mucho hacer ese tipo de revistas. Por un momento lo agotaba porque no era su tema para nada. Creo que tampoco era mucho el tema de ninguno de los que estaban ahí. Era un trabajo. Habíamos notado que cuando uno entraba a trabajar esas revistas, digamos, empezaba a escribir inmediatamente como un redactor de Radiolandia sin que nadie a uno le dijera, bueno, hay que escribir de una manera u otra. Uno incorporaba eso. Por ejemplo, si un actor y una actriz estaban en la misma tira, se hablaba de romance. Si había un romance ya se hablaba de matrimonio, y si había matrimonio se hablaba de divorcio, ¿no? Él se interesaba mucho por mi labor periodística, se enteró que yo había hecho cursos de balística, manchas semáticas, criminalística, criminología, por fragmentos, ¿no? Acá y en el extranjero, y estaba interesadísimo en eso. El gran personaje de la redacción era Enrique Drech, ¿no? Que era como la gran figura, y nos brindó de inmediato su amistad y estábamos siempre fascinados con él, ¿no? Yo le había dicho una vez que él estaba muy desanimado en la redacción de Radiolandia porque no encontraba bien una nota o no había algo que le guste para hacer. Yo le había dicho, y es cierto, no te desesperes porque en una redacción, en la oscura redacción, llena de bohemia y de romanticismo, como era aquella, que juntó 20 plumas de primera categoría, de cualquier oscuridad de la redacción sale como por arte de magia la noticia que estás esperando. Sentíamos que estábamos en un lugar completamente marginal, ¿no? Nuestra obsesión era pasar a otros medios, poder hacer otra cosa. Siempre era nuestra esperanza. Nos provocaba algo de desaliento, ¿no? Que pasaran los años y seguir en Radiolandia. Yo luego renuncié a Abril con los años, él siguió un poco más, luego la vida nos separó y me volví a ver con el tiempo cuando él está haciendo un programa periodístico en un canal de televisión. Y vino a verme por cuestiones policiales. Polito, ¿cómo te va, hermano? ¿Estás en libertad? Te tocó un buen juez. Mira, pibe,
a los chorros de la pesada, los auténticos pesados, no lo vas a encontrar con facilidad. Están bien guardados. Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. Yo era muy consumidor de historietas, y él de alguna manera también lo heredó o lo mamó conmigo, y que él trabajara en Fierro para mí era una cosa extraordinaria. La revista Fierro era una revista de historietas, muy original, porque tenía mucho de la historieta europea y publicaban cosas que no hubieran podido publicar en ninguna otra revista, tanto por su riesgo formal como por su contenido, que podía ser erótico o político y que no tenía cabida en otras grandes editoriales argentinas. Empezó a raíz de que las historietas extranjeras estaban de oferta, estaban muy baratas. Entonces en la editorial habían comprado una serie, un paquete de historietas, entre ellas las que hacía Hugo Pratt, El Corto Maltés, de Moebius. Había llegado un stock de historietas que había salido muy económico. Una revista que digamos que marcó mucho la historieta argentina porque por un lado rescató una serie de autores que no publicaban, apareció en el 84 y rescató muchos autores que no publicaban hace años en Argentina. Fue una de las revistas que cimentó, digamos, el nombre de Oester, que en el 84, si bien era popular, no era tan conocido como ahora, donde digamos ya pertenece como al canon, no sé si de la literatura, pero de la narración argentina, digamos, con El Eternauta y Mort Cinder y Sherlock Time. Y además había notas de cine que eran muy buenas, de Ángel Fareta, de Rodrigo Tarruel, había notas de Ricardo Piglia, de Elvio Gandolfo, digamos. Era sobre todo en los primeros momentos, de primer nivel en cuanto a las notas y en cuanto a las historietas. Escribía unos artículos que yo no podía creer que fueran de él, porque me encantaban, pero me encantaban así fueran firmados por digamos, me gustaban mucho más que cualquier los artículos que escribieran otros periodistas, pero no porque fueran de él, sino porque eran realmente muy buenos. Hacía notas diversas así dentro del cuerpo de la revista y una sección que había atrás de pequeñas pastillitas, y se llamaba Tuercas y Tornillos, me parece. Eran pequeñas cosas que a veces lo completaba yo, lo que quería, porque era bastante laxo con las flechas y esas cosas. Pero digamos, no fue algo importante Fierro, sí como, digamos, dentro de la carrera periodística de Polo, no tuvo el peso que tuvo otras cosas que hizo, ¿no? Se acercó, se interesó por la historieta a partir de Fierro, y creo que después eso fue lo que lo motivó a hacer, a elegir que el personaje del otro lado fuera guionista de historieta, ¿no? Tenía como una vida cultural, pero no cultural en el sentido artístico, sino cultural en cuanto a todas las representaciones de lo que era Buenos Aires, tremenda. Todo estaba junto, los delincuentes, los artistas. Corrientes era el lugar como de exposición, era el lugar donde uno iba a La Paz y de repente iba y sabía que tranquilamente paraban 3 patrulleros, entraban, empezaban a pedir documentos y se llevaban a 5, se llevaban a 10.
Y era, no sé, una especie de ruleta rusa, era una cosa pero medio inevitable, o sea, una especie de necesidad de que teníamos que encontrarnos ahí, que era nuestro lugar, si sería La Paz, fuese Los Pinos, fuese cualquiera de los bares que estaban ahí. Si no ligábamos, si no levantaba a nadie, si no, caíamos a cenar de nuevo a las 5 o 6 de la mañana Pepito, puchero generalmente, que lo hacían en esas épocas. Realmente fue una época gloriosa, que esa movida permitía una mezcla realmente de gente muy impresionante. Un gran nivel de gente que estaba relacionada a partidos políticos, relacionados con la izquierda fundamentalmente. Y también está relacionado no solamente a eso, sino también a lo que eran movimientos artísticos, lo que era teatro de vanguardia, lo que era de alguna forma estar qué sé yo, en contra de. Casi fue la última época de que la calle Corrientes era sede de cierta bohemia. Ya no, ahora es un basural. Creo que es algo que no se repite hoy, que es que vos salías a la calle Corrientes y siempre te encontrabas con alguien, siempre. Y siempre terminabas yendo a comer y después a tomar algo, y ahí estaban las grandes discusiones políticas, las grandes discusiones sobre estética, las grandes borracheras, los grandes amores y las grandes amistades. Se criticaba la sociedad, el modelo, lo establecido, tanto sea políticamente como económicamente como culturalmente. Sí, recuerdo que el equipo original del otro lado venía en gran parte de los amigos que se reunían en La Paz. Miguel se sentía en su salsa, estaba rodeado de amigos, era su lugar, ¿no? Nos encontramos en La Paz, íbamos a cenar, salíamos y íbamos a ver un recital. Aparte Polo siempre como andaba en sur, en música, siempre sabía que se juntaba Manal, no sé dónde. Recuerdo haber ido a Villa del Parque a ver a Los Piojos, un recital que recién empezaban Los Piojos, que éramos 16 personas, y que Polo decía, no, tenés que ver a estos pibes, y él siempre estaba así, y salir después 3 de la mañana a algún lado así, decir, bueno, vamos a comer después que habíamos cenado. No, el tipo era mucho placer, digamos, ¿no? Diario Sur, cuando apareció en 1989, era un intento, acaso erróneo, acaso ciclopio, de pelearle a Página 12 el mercado de un diario progresista de izquierda dentro de una sociedad que era muy distinta por entonces a lo que es hoy.
el PC tiene un gran aparato y siempre estuvo la idea de sacar un diario de la izquierda, desde siempre. Justo en el 88 empieza a perfilarse esta posibilidad y tuvo algunos traspiés. Uno fue La Tablada. Polo ya había dejado de militar en ese entonces en el PC, pero de todos modos tenía muchísimos contactos. Casi todos los amigos que yo le conocía habían sido del PC y muchos de sus contactos seguían siendo del PC. Era un diario raro porque, digamos, era un diario que estaba bancado por un partido político y por un partido político que iría a entrar en crisis poco después por la caída del muro de Berlín. Y tal vez fue la última redacción en el sentido clásico de la palabra, o sea, nunca volví a frecuentar una redacción que funcionara de la manera que funcionaba el Diario Sur, o sea, con los códigos, con esos códigos que se remontan, creo yo, de la época del diario Crítica. Quizás fueron los tiempos finales de la bohemia de un periodismo gráfico con máquinas de escribir y reporteros gráficos que revelaban sus fotos, etcétera. Un periodismo, quiero decir, barrido por la tecnología. Hoy ya no hay máquinas de escribir, buena parte de la fotografía es digital, los fotógrafos nos revelan sus propias fotos y los bares que nosotros transitamos entonces casi todos están cerrados o son demasiado decadentes. El Polo que nosotros conocíamos no era incubaba aquel que se hizo famoso en la televisión, pero no era exactamente el mismo. Es como si la televisión le hubiese permitido a Polo, para todos nosotros Polo o Polito, nunca Fabián ni nunca Polo Secchi, hacer explotar una serie de virtudes y de intuiciones periodísticas que no tenía en el mundo del periodismo gráfico. Es como si una vez puesto en esa encrucijada hubieses pelado y sacado cosas de sí mismo que ni él mismo sabía que tenía y que nosotros en consecuencia no veíamos. Lo encontré con Patán. Le dicen así en homenaje a un perro que ríe igual que él. Tener un amigo sabio es bueno, pero tener un amigo sabio y con tiempo es todavía mejor. Polo era físicamente distinto al personaje que exhibió en El Otro Lado, o sea, digamos, tenía el pelo más largo, era tal vez más flaquito y usaba barba, no tenía un flequillito. Polo era la única persona que yo conocí que era desprolijo escribiendo a máquina. Digamos, la máquina se inventó para cierta prolijidad, toda la letra igual. No. Polo era desprolijo porque le pegaba con dedos distintos, con distintas presiones, entonces las A hacía con este dedo eran más livianitas y las P eran muy marcadas y las M también y las N eran muy débiles. Entonces vos veías un texto de Polo escrito a máquina y decías, esto es Polo Secchi. Porque además sobre eso tachaba y corregía a mano, en lugar de hacer alguna tarea prolija, tachaba y corregía a mano. Y a veces cortaba un pedazo, cortaba con una tijera un pedazo, los unía con cinta scotch y traía un pedazo. Entonces un original de Polo era como una especie de carta de amor rota que alguien arma de vuelta, así, con una desprolijidad única. Como tantos otros proyectos periodísticos, dependía en exceso de un factor económico muy claro, que es el suministro de papel. Según nosotros supimos por entonces, el Partido Comunista, que era la fuente de financiación de ese diario que se presentaba como un diario pluralista, abierto y sin que mandasen los militantes del partido, había conseguido una donación de papel ruso, checoslovaco, no sé dónde, que estaba en algún lugar del puerto, que garantizaba que el diario por 1 año y medio tenía el suministro de papel. El diario duró lo que duró el papel donado por el pueblo ruso, ¿no? Creo que el papel donado por el pueblo ruso duró un poco más que el pueblo ruso en sí. La verdad, yo creo que el tema del papel se terminara o no se terminara no era el tema. Lo que se veía era que el proyecto político no funcionaba, y si no funcionaba el proyecto político, no funcionaba el resto, digamos, no tenía dónde insertarse. Vienen Polito y Panoso y me dicen, che, cerró el diario. ¿Cómo cerró el diario? Sí, anunciaron hoy que sale por última vez el 30 de diciembre o el 31. Bueno, fue un bajón, la cena, el único tema de la cena fue ese, que nos quedábamos sin laburo, el laburo que nos unía, etcétera.
Y al día siguiente, cuando la noticia trascendió, fuimos todos a laburar a la noche. La asamblea decidió tomar el diario, en garantía de que cumpliesen las condiciones del arreglo del cierre, que era que pagaran la indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente, previendo que las indemnizaciones podían no ser pagas, digo, yo me empiezo a cobrar la indemnización con lo que encuentro. Y Polo, entre los que empezaron a cobrarse la indemnización por las dudas, se llevó la máquina de escribir en que trabajaba. Yo me llevé mi máquina de escribir, era lo que la amaba mi máquina. Había conseguido, era difícil en ese momento tener un Olivetti que anduviese bien, que te respondiera, era como, viste, era una cosa, eran como parte de mis manos, viste. Yo me llevé también, debo confesar, mi máquina de escribir. Era tierra de nadie. Me acuerdo de taxis en la puerta, cargando máquinas de escribir, cargando tableros de dibujo de los diseñadores. Y bueno, esa fue la máquina de escribir que después aparecía en la televisión. La máquina que Polo se llevó como anticipo de indemnización de la redacción de Sur en la calle Bartolomé Mitre. Yo lo conocí a Fabián porque estaba trabajando en Rebelde Sin Pausa. El productor ejecutivo de ese programa era Raúl Becerra y había una sección que querían hacer con personajes de la noche, digamos. Bueno, la pregunta, ¿Qué pasó? va la pregunta, ¿eh? ¿Qué son las tres cosas? Pará un momentito. Nene, a ver, arrancá para aquel lado. La puerta del estudio es acá, esto es el control. Tomátela. Iri Benjamín, que era mi productora ejecutiva, me sugiere a un chico que trabajaba en Página 12, es un chico bárbaro, es un chico periodista, que es Fabián Polosecchi. Nosotros siempre decíamos que Polito tenía todo para laburar en la tele. Digamos, que era buen periodista y que aparte tenía facha y que iba a dar bien en cámara y qué sé yo. Entonces ahí lo que se hace es una especie de casting donde se convoca, digamos, a Carna, por un lado, y a Polo. Donde a ellos le dieron la posibilidad de hacer la investigación periodística, es decir, de elegir al entrevistado, ¿no? Che, podría ser Polo, qué sé yo, un día nos fuimos ahí a 25 de mayo, a los Cabarutes, a todo eso con Polo, con una VHS, una super VHS, a ver qué pasaba. Uy, no, venga de nuevo. Me acordé, menos mal. Después por la duda. Pará. Carna eligió a un fotógrafo de famosos y Polo eligió a un portero de un bar de prostitutas. Entonces, bueno, quedó Polo. No, mírame a mí. ¿Vas a salir con audio? No. Entonces puedo hacer un llamado. Sí, hazlo tranquilo. Reíste lo de secreto de sumario. Yo estaba haciendo un mango y dijo, bueno, qué sé yo, porque ahí Becerra y la gente de ese programa quería hacer unas notas sobre la noche y ella me propone a mí, haciendo la salvedad de que nunca había hecho tele,
Entonces dice, bueno, háganle una prueba a ver si sirve, si no sirve. Me hicieron una prueba, les gustó y empezamos a laburar. Raúl Becerra nos reunió a Polo, al cameraman y a mí, y nos dijo más o menos cuál era la idea. Lo había imaginado a la manera de los detectives de las películas de cine negro americano, policiales, tipo Philip Marlowe, y que como característica periodística y que tenía que ver con ese estilo narrativo de esas películas, es que el propio periodista le pone su propia voz a aquellas imágenes en donde él participa y va relatando en off las sensaciones, los miedos, las impresiones, lo que determinado tipo de lugares o personajes le provocan. La televisión mirada desde adentro me pareció muy distinta. No todos sonreían todo el tiempo como en la pantalla. Yo me sentí tentado de volver a ese lugar donde detrás de unos pocos famosos se escondían cientos de desconocidos. En ese momento el que dirigía el canal era Gerardo Sofovich, así que se reúne con Polo y bueno, a partir de ahí surgió El Otro Lado. Hola, Capital, gordo. Te sale 40 pesos media hora por una participación. Y a 200 metros venía la policía a matarnos. No le propuse el programa. Esto fue cuando yo asumí la intervención en ATC. La asumí en julio del 91. Y muy cerca me había pedido una entrevista. Yo lo conocía por referencia, sabía ya de su trabajo y admiraba muchas de las cosas que había hecho. Y inmediatamente le di la posibilidad del programa. Él tenía como título El lado oscuro. Y yo le dije que no creía que fuera oscuro lo que él mostraba, que había luz en lo que él mostraba. Era simplemente otro lado, pero no tenía por qué ser oscuro. Y de ahí surgió, y le sugerí, basado en lo que él había propuesto, de que fuera el lado oscuro, y con este argumento, que fuera del otro lado. Creo que él mismo calificaba incorrectamente lo que mostraba. Yo creo que lo que mostraba Polo y él mismo tenían luz propia. Yo no creo que sea un personaje que armó. El personaje era el mismo. Yo creo que era totalmente auténtico, era muy honesto, Polo. Creo que esa honestidad lo llevó al final que tuvo. Cuando vos arrollás a una persona, vos no sabés los dramas que dejás atrás. Porque vos no sabés qué pasó con ese tipo, por qué murió, por qué se tiró, o por qué cruzó de una forma tan imprevista delante de un tren. Y lo primero que pensás, ¿qué deja atrás? Mujer, hijos. A lo mejor es el único tipo que se para la olla. Y entras a carburar, y entras a pensar. El Otro Lado fue el primer programa que entraba a la intimidad de la gente, a su casa, a sus lugares de trabajo, a su vida personal, con un respeto absoluto. Y otra cosa que yo rescato siempre es la curiosidad. Creo que algo que marca las entrevistas de Polo es la sincera curiosidad por el otro. Polito era un inquisidor de los grandes problemas de la sociedad argentina. Era un merodeador de los problemas grandes que tenía la sociedad y que nadie se interesaba. ¿Usted piensa que Wendy se podrá casar alguna vez con un hombre? Acá en este país no. No. ¿Cómo se va a casar? ¿Y los documentos? Vivir en pareja o un casamiento entre el clan. Claro, porque yo he conocido gay casado entre ellos. Eso yo he conocido. ¿Y estaría más contento, Wendy, si se pudiera casar? Sí, claro que sí. ¿Y usted? También. El menos malo de los accesos al conocimiento es la intuición. Y creo que Polo sabía que él era intuitivo, que tenía la intuición necesaria para llegar al corazón del entrevistado. Pero no sé si él era consciente del método, como tampoco sé si Columbo
es consciente de su método para resolver el enigma. Pero Polo sí sabía que se tenía que acercar lateralmente al invitado, al entrevistado, no directamente, sino yendo por lugares donde el entrevistado no lo viera venir. Tenía una manera muy particular de entrevistar, que mucha gente pensaba que esa técnica de entrevistar a partir del silencio estaría basada en ese Quinteros, en el que hacía El Perro Verde, el gallego ese. Para nada. Creo que el maestro de Polo era Roberto Galán, quien en ese entonces tenía el famoso Yo me quiero casar y usted, donde de pronto aparecían tres viejas y viejos, y de pronto les arrancaba 6 historias de vida que eran alucinantes, intercalando pequeños comentarios que servían como disparador de las historias más tremendas y conmovedoras, y de alguna manera Polo había aprendido a usar esa técnica. Mintió, y para mí eso ya terminó. ¿Qué le mintió? Que había salido con una mujer. ¿Que le fue infiel? Exactamente. Qué chusma que ese Galán, ¿eh? No. Mira lo que le pregunto. No. Sí. ¿Qué atribuye? Algunos le preguntan mucho más, ¿viste? ¿Usted examinó la situación? Sí, puede ser un poco por eso. ¿Cómo le preguntaban? Claro, cuando ven que son medio así, ¿viste? Medio callado, medio así, le sigue preguntando, le pregunta. No fue sincero. ¿Y te gusta eso a vos? No fue sincero y no quiso conversar el No sé, mira, a mí me gustaría, pero sí, perdió. ¿por qué va? El gran valor que aportaba Fabián estaba en la idea original, creo, ¿no? Ese era el valor para mí, no en las entrevistas. En las entrevistas particularmente, digamos, todo el mundo veía que bien está entrevistada esta persona, pero bueno, había mucho laburo de edición, había laburo narrativo del guionista, también había laburo de Polo en la selección de las cosas, había todo un laburo, digamos, que ahí yo no le veo el gran valor de él. El gran valor de Fabián estaba en la idea, primero estaba en la idea original del programa y en llevarlo adelante, y el segundo valor estaba en que cada idea, digamos, surgía de él. Y había creado realmente algo nuevo como dentro del género del periodismo televisivo. Hubo una escena extraordinaria que yo conseguí en La Boca, una cantina donde se hacía una despedida de solteros. Cuando llegamos, con el equipo, todo, lo filmaba Laszlo, lo dirigía Laszlo, sale el dueño de la cantina, un hombre canoso, con las facciones y el modo de hablar de Don Corleone, y dice, ¿qué hacen ustedes acá? No, mire, yo hablé con el señor que estaba ahí, le pedí autorización y nos dijo que hoy podíamos venir a filmar. Y el que me había dado la autorización me dice, yo no tengo nada que ver. Y el dueño dice, no, acá no pueden filmar. Ya teníamos la pareja, teníamos todo. Digo, mire, la verdad que es un gran inconveniente, ya arreglé todo. Dice, bueno, empiecen que voy a ver qué hago. Y cuando empezamos, el tipo se metía en el medio. Sí, íbamos a filmar la pareja y se ponía adelante. Íbamos a filmar el ambiente y se ponía adelante. Pero cuando termina la fiesta y Laszlo quiere filmar a los novios saliendo con todos detrás, tirándoles harina y huevos, etcétera, el tipo se pone adelante de todo. Entonces Polo me dice, tirale harina. Entonces yo digo, no, porque es un mafioso. Dice, tirale harina. Y en una decisión de la que siempre me arrepentí, le hice caso y le tiré harina. Pero como yo realmente tenía mucho miedo, tiré harina detrás de Polo. Y cuando el tipo se ve enharinado, Don Corleone, mira a quién le tiró. Y Polo, que en eso ya tenía una cierta experiencia, le contesta a él la mirada. Lo mira como si hubiera sido él, mientras yo trataba de refregarme lo más posible las manos en la parte de atrás de los pantalones. Entonces el tipo se acerca y le da un sopapo a Polo. Dice, ¿cómo me vas a tirar harina?
Y Polo se lo queda mirando enfurecido. Dice, ¿cómo me vas a pegar? Y un pariente de los novios se solidariza con Polo, totalmente extemporáneamente, sin que nadie se lo pida, y le pega una piña a Don Corleone. Y Don Corleone cae al suelo con la nariz sangrando, y de inmediato aparecen 4 guardaespaldas, uno de ellos por lo menos armado, buscando a quién le pegó. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¡Loco! ¿Qué te pasa? ¡Sí, Dani! No, pará. Pará. ¿Se piensa que yo lo jodí? No entiendo qué te pasa, de vuelta. Pero, ¿cómo te iba a pegar yo? ¿Vos a mí? Si vos me decís que yo te amaba, yo pensé que me estabas jodiendo, hermano. ¿Cómo me vas a tirar una mano? Y ahí hay un tumulto total donde todos huyen, y salimos todos corriendo, y se recojan los equipos, y me acuerdo que atravesamos el puente que separa la Boca del mundo civilizado, y yo temblaba dentro del auto. Digamos que en la definición pura de un trabajo periodístico no debe haber ficción. Digamos, es la antítesis de un concepto con otro. Esto no quiere decir que lo de Fabián no funcionaba. Yo pienso que funcionaba, aunque llegaba un momento como televidente que creo que pensabas que ya no era ficción, que Fabián era Polo y que lo que decía su personaje era lo que decía un periodista. Quizás lo dramatizaba, le daba una mise-en-scène, digamos, que tenía mucho impacto, que era muy eficiente, muy efectiva además. Polo hizo un tipo de reportaje de investigación, un ritmo, un tiempo, un manejo del silencio, una relación con el entrevistado que para nosotros es toda una novedad. Y aparentemente lo sigue siendo. Lo que buscaba era que ese personaje se pareciera a él lo más posible, ser él lo más auténticamente posible el personaje que terminaba siendo, que también hacía un personaje de ficción, porque supuestamente era un guionista de historietas que se documentaba con cosas de la realidad para sus guiones. Durante mucho tiempo yo había querido encontrar a uno de esos míticos buscadores de oro que trabajaban en las cañerías debajo de la ciudad. No sabía si era una leyenda o una realidad hasta que tuve a Costita frente a mí. Pero aquella vez no bastó con oír las aventuras que habían vivido otros, y quise vivirlas yo mismo. Bueno, siempre... No pasa. Una bolita, ¿ves? Una bolita, guárdela. Balonieto. Algo que siempre fue fascinante de Polo era la capacidad de absorción, realmente, y de aprendizaje. O sea, era un tipo realmente increíble en ese sentido, una esponja. O sea, yo realmente admiraba cómo lo poco que sabía, porque los primeros días confundía las cintas si eran de video de audio. No tenía, realmente, tenía un desconocimiento alto. Cómo en poco tiempo realmente
ya tenía nociones de montaje, cosas, se animaba a opinar sobre los planos. Esa fascinación que tenía como de encontrar historias maravillosas en cualquiera que tuviese adelante, y se contagiaba y formaba parte también del momento de la búsqueda de la propuesta del programa. O sea que tuvieras a quien tuvieras adelante, alguien que no tenés idea quién es, te sorprende o te parece que está totalmente de la cabeza, o a pesar de todo eso había siempre como un interés bastante de ver por dónde se disparaba, por dónde iba, qué era lo que iba a decir. Había una especie como de anhelo continuo de que lo próximo que dijera te iba a sorprender. Y me salía también que por ahí había 50 vacas y estaban todas con la boca abierta y la baba que se le caía y los ojos abiertos, ¿no? Y me miraban y las dejé todas petrificadas, no comía ninguna más. Y entonces agarro y digo, ¿qué le habré dicho en Toro? Y mi señora me dice, menos mal que el tren salió ligero, que si no tenía que atender a las 50 vacas. Es un ciclo donde el silencio tiene mucho valor. Creo que ese valor del silencio Polo lo sabía construir desde la entrevista y los realizadores desde su lugar de realización. Creo que Polo tenía muchísimas virtudes, pero que todo programa televisivo es un producto de un trabajo en equipo. Por supuesto es un trabajo colectivo, porque era un programa de televisión, ¿viste? Y etcétera, y todos los que trabajaban en derredor de esas entrevistas, digamos, hacían un trabajo, nada, ¿viste? Interesante y muy compenetrado, digamos, y la cuestión del equipo funcionaba muy bien, digamos, entonces por ende, digamos, era un trabajo en equipo. Ahora, ¿viste? Más allá de que todo esté bien, a mi entender, la verdad de la cuestión, ¿viste? Era la entrevista que hacía Polo, ¿viste? Y esa era la verdad de la milanesa. Tanto lograba extraer lo más profundo que la persona tenía para contar, como convertía en profundo cosas que por ahí contadas a otros no hubieran resultado profundas. Los entrevistados lloraban con Polo, y Polo apenas hacía preguntas. Polo nos muestra el otro lado. Fabián Polosecchi, Polo para los amigos. El primero te lo regalan, el segundo... ¿Qué pasa entonces cuando viene un ternero así medio vivo, balando todavía? Sí, se deshuella al costado, pero lo sentí, qué sé yo. Lo que está balando, no sé, parece que está matando como si fuera un cristiano, qué sé yo, porque te pide por Dios, pareciera. ¿Y usted qué hace? Sí, la tengo que degollar. Cerrar un poco los ojos y agarrar un poquito de coraje y degollarlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Y le duele eso? ¿Cómo hace después para soportar? Hay veces que yo estoy con las casas y estoy con el pibe mío y le digo, vos sabés, me pasó esto. Y me agarro una cosa en la garganta. Uno lo tiene que matar acá. Matarlo lo tiene que matar. Pero lo sentí. Te agarra algo, ¿viste? El cuerpo, más en la garganta. Soy medio flojón. En el sentido de... Se me caen las lágrimas enseguida por ahí. ¿Llora si viene un ternero? No, en ese sentido no. Cuando lo estoy contando a mi hijo. Y a él lo perturbaba mucho. Lo perturbaba mucho. A veces quedaba destruido. Destruido porque además era un ritmo, viste, de filmar 4 días por semana. Y salir de uno y salir de otro, de uno entrar en otro, salir de uno. Y a veces filmaban, viste, en un día 3 personajes, 3 programas distintos. O 2, digamos, 2 seguro. O uno muy largo, viste, uno de todo el día. Y después había que editar y compaginar y musicalizar y hacer los textos y él quedaba a veces destruido. Había oído de barcos encallados en gigantescos bancos de algas. Y así me sentía yo. Esas historias con las que me había encontrado y que habían sido como un rumor que me ayudaban a escribir,
ahora eran un estruendo que me impedía escuchar mi propia voz. En los últimos meses había oído demasiado y había visto cosas que hubiera preferido no ver. Tratar de no hablar con gente que me quiera convencer. Programa ganador, El Otro Lado, ATC. Fabián Polosecchi. La nueva generación de periodistas que llegan a la televisión con un renovado lenguaje en la comunicación y en la investigación. Bueno, para nosotros, gente que de algún modo recién inicia lo que quizás podría llamarse una carrera en televisión, ganar esto es más importante que para otros que ya están acostumbrados a esto. Yo estoy acá con Rubén Viñoles, Nacho Garacino y Daniel Laszlo, que son los realizadores y productor ejecutivo de nuestro programa, con quienes nos conocíamos mucho antes de haber empezado y soñado hacer televisión, en varias noches que se parecieron después a lo que después mostramos en el programa. Tendrías que hacer un programa todo panamericano. Todo panamericano desde que empieza hasta que termina. ¿Ustedes me llevarían? ¿Me te llevarían ahí los lugares? Te llevamos por las calles donde no hay luz, te llevamos que no se puede pasar. No te rías, pelotudo, lo digo de verdad. Está oscuro que vas con el auto o con el colectivo y que vas con el culo rompiendo clavos porque acá nos va a chocar alguien. Se comió un alfajor sin masticar casi. Vuelve Polo, con historias de la realidad que superan la ficción. El programa Sensación del 93 no puede faltar en el 94. El Otro Lado. El segundo año la relación en lo personal se deteriora bastante. O sea, ¿para qué negarlo? Esto es así. Le digrego al grupo. Y Buenos Aires también cambió. Las librerías ya no estaban abiertas tan tarde, la calle se fue poniendo más sórdida, los bares eran menos atractivos, ya eran café pizza y no bar. Todo contribuyó a que la cosa se diluyera hasta pincharse del todo. A mí el programa me parecía lento, para mi gusto, digo, o sea, para mi percepción me parecía lento, y creo que para el estándar que estaba tomando la televisión en ese momento era efectivamente lento, en el sentido de que tenía baches que hacían que uno mudara la atención o buscara zapear para otro lado. Donde en verdad lo que cambia la propuesta de programa, entonces ahí hay un cambio de relación con Polo, en el sentido de que, bueno, la propuesta es otra. Veía como que había llegado a un punto que había que renovarlo. Por eso el tercer año, digamos, hace una serie de cambios. El programa cambia de nombre, ¿no? Pasa a llamarse El Visitante. Y es otro personaje, ¿no? Es un personaje que es una especie de futuro, repasa su vida, mira los cassettes que él mismo grabó con una camarita, ¿no? Y ese era un poco el núcleo de ficción que creo que después, si uno ve los programas, me parece que no se sostuvo demasiado. Me parece que se fue perdiendo y se fue volviendo al núcleo que era Polo el Preguntón, era la relación de Polo con los entrevistados. Acá vive Pichi. Espera. En realidad, quien vive es la madre de Pichi. Pichi ya no vive acá, pero viene todas las tardes. Yo a Pichi no lo conozco, pero conozco el loro, o sea, escucho al loro de Pichi que canta la marcha peronista y que le enseña a cantar a un zorzal. ¿Anda Pichi por acá? No, todavía no vino de la casa de él. No vive acá. ¿Está viniendo a la tarde? Sí, viene. ¿Quién es que lo...? Polo. Yo soy vecino, un amigo de los muchachos ahí de... Está bien, no se moleste, no la saque que estoy de paso, No estoy esperando a mi hijo, espérate. Qué sistema raro que tiene.
Estamos... no sé si le dijo Pichi que íbamos a venir a... No, no me dijo nada. Ajá. Bueno, después vamos a pasar. Ah, bueno, no hay ningún problema. Bueno, listo. Bueno. Que vino Polo. Entonces, bueno, yo le voy a avisar ahora cuando venga. Bueno. Ya estará por llegar en estos momentos. Pues tenía ganas de ver al loro. Ah, no, es una cotorrita nomás. ¿No ¿Cotorrita? Claro, sí, acá vení pasando. A ver. Pero la que canta, digo, la que... Ah, la que canta la marcha Ferrer. Ah, no, es de otra casa. Ah, ¿no es de esta casa? No. El cambio más radical se da en los programas de Saavedra y El Tigre, pero más que nada Saavedra. Cuando hicimos Saavedra no quedaba otra alternativa que seguirlo con la cámara. Pero lo que pasa es que él, de todas maneras, incluso en esa situación extrema, él se dejaba moldear. Por lo menos yo tenía una conexión con él en la que le podía decir ciertas cosas y podíamos ir más o menos encajando con conflictos de por medio. Hola, Tere. Ese es el kiosco de Tere. Este es uno de los jardines más lindos, es el jardín de Norma. Y acá vivo yo con Sebastián. Y bueno, hay chicas. Hola. Buenas. Hola. Sebastián. ¿Cómo le va? Sebastián que hace velas. Las velas de Sebastián. Jonas. Jonas recién vuelto del trabajo. Valerie, la señora de Jonas y nuestra vecina preferida. Hola. Julio chocó el auto. ¿Está Julio? ¿Y Ale? Bueno. Un atentado irremediable, digamos. Lo que tiene de lindo acá es que a la noche te refresca, ¿viste? Podés dormir. La capital con todas esas calderas que están, porque son todos ladrillos refractarios. Sí, el asfalto. El asfalto y todo. En el centro del asfalto, la gota caliente del acondicionador de aire que te cae del edificio. Yo llegaba de la boda... Cadete era yo, en el centro. El Tigre fue un programa interesante, un programa menos estructurado desde la investigación. Porque Polo curtía mucho ese lugar, digamos, venía yendo hace un tiempo y paraba con la gente, digamos, de donde paramos cuando hicimos el programa y desde donde se movió la cosa. Entonces Polo conocía personajes y curtía con ellos, y entonces fue menos estructurado con una investigación periodística puntual donde se va tal o cual el muñeco. Yo no quiero que vean, claro que no. Bueno, si no querés no lo ponemos, no vamos a poner de prepo. No. Digo que si en plano general no se reconoce la cara así de la persona. Entonces se pueden usar las tomas, aunque esté usted, pues lo reconocen así por fisonomía, ya por contorno. No sé, le ponemos una cinta negra como si estuviese en bola. No, si fuese Coca-Cola, Piscicol. Te pongo una ¿Cuánta es? No, es este. Mira cómo viene este con la cara. Sí. No, nada. Ya hagamos planos generales. Está con preventiva. Con captura. Hay un montón de lugares. Sí. Hay un montón de lugares que cuando vamos tenemos que preguntarle, bueno, si hay alguno con captura que... El programa él está totalmente volado, digamos, ya estaba, digamos, tienen un viaje, los programas que te das cuenta que él está muy sacado, muy, digamos, no termina nunca de saberse de qué lado está, ¿viste? Evidentemente para mucha gente el programa es una referencia, pero esta parte, digamos, no se cuenta tanto porque además terminó mal, la verdad es esa, ¿viste? Todo esto terminó mal. Eso es algo que también hay que tener claro, o sea, no fue un éxito la película, o sea, terminó mal, no tiene un final feliz.
¿Cuándo empecé a caer? ¿Cuándo empecé a oír? ¿Cuándo empecé a llegar? Y el tigre fue como un refugio que él buscó cuando empezó a sentirse mal, cuando no tenía trabajo. El problema era cuando él dejó de tener trabajo, empezó a ir mucho al tigre y a quedarse unos días ahí. Y ahí empezó su conflicto. Estaba como con energía, lo que pasa es que bueno, no, esa energía no tenía orientación. Los laburos que le ofrecían, por ejemplo, en televisión eran laburos que no tenían que ver con lo que él quería hacer. Era el periodismo escrito, creo que no quería volver. Hablaba de algunos proyectos, de volver a la televisión, pero no era nada, no era nada concreto, ¿no? ¿Qué hacían ellos allá en el Tigre? Yo no los vi, no sé. Pero todos coinciden en que fue nefasto. Me parece una huida, me parece producto de una mala influencia, me parece que lo usan. De hecho, él compra una isla y la pone a nombre de este amigo que vivía con él, digamos, es producto de un manejo psicopático de un amigo de él que me parece todo mal eso. Creo que fue muy negativo. Todo el deterioro empezó ahí. Esto fue algo que, como cuando uno va por un camino y lo sacan del camino, está bien que también. En ese momento América quería que yo fuera gerenta de programación. Entonces lo llamé a Fabián porque una de las cosas que quería hacer era armar este programa de investigación. Y era para mí en ese momento un periodista que yo básicamente lo había visto como desaparecido, que no lo encontrábamos en ningún lado, no estaba en la pantalla, no estaba accesible. Me acuerdo que lo llamé al hermano para ver de la posibilidad de contactarlo y saber si esto podía interesar, y el hermano... Ahí sentí realmente que estaban preocupados por Fabián, porque en un momento me dijo, esto sería tan bueno, Lucía, para Fabián, si vos pudieras convencerlo. No lo conocía el hermano, me pareció que había un grado de emoción muy grande, y yo dije, sí, bueno, si le gusta el programa, me encantaría. Yo creo que él tenía ganas de laburar, y lo que no pudo tampoco... dejar claro es esas ganas, si tengo ganas de seguir haciendo cosas. El diálogo era eso, yo le trataba de decir, mirá, siento que por momentos estamos hablando en dos idiomas diferentes y ahí había unos pequeños momentos de conexión donde no. Muy frágil, pero también con muchas ganas de encontrar su camino de vuelta, de ver si podía realmente ubicarse de vuelta en el mundo de la televisión, del periodismo. Y yo me di cuenta que lo necesitaba y me acordaba siempre de la frase de su hermano que me decía, esto sería tan importante para Lucía, para él. Entonces, realmente sabía que me estaba metiendo en una complicación, pero quería darle una mano además.
Y ahí me contó, o no sé si me lo contó, o yo me di cuenta que había estado durmiendo afuera. No se había bañado en varios días. Estaba muy mal, muy mal. Lo volví a llevar al café de la esquina porque se sentía un poco más cómodo ahí. Y esto fue muy, muy interesante. Estaba hablando con él en la mesa que estaba cerca de la ventana. Y de pronto pasa un señor y él lo mira y le hace como un saludo y siguió caminando. Un señor grande. Yo digo, qué notable, que la gente lo reconozca a Polo, ¿no? Seguimos hablando, discutiendo siempre de cómo íbamos a hacer el programa, que si quería una co-conductora, si no, que yo quiero hacerlo solo, que quiero tener... De pronto vuelve a pasar el señor y él vuelve a saludar. Yo ahí dije, bueno, esto es raro, o alguien lo está siguiendo. Entonces me dice, digo, ¿vos lo conocés? Me dice, es mi padre. Lo que pasa es que está preocupado. Entonces me acompaña a ciertos lugares, a ciertas cosas. ¿Cuándo fue que empecé a viajar? ¿Cuándo fue que elegí un rumbo? ¿Cuándo fue que dejé de ser un visitante? Apareció un ave porco y empezó a mirar, así como si estuviera en un programa, ¿no? Se empezó a mirar la gente, la locura, y empezó a los gritos a decirme que mirá dónde está la juventud. O sea, es una regresión política pero terrible. ¿Dónde están? Se están divirtiendo. Pero miralo como parecía, viste, rico hablando de que nosotros no hacíamos esto, nosotros. ¿Y nosotros qué hacíamos? Decía yo, ¿qué hacíamos nosotros? Estábamos en el cementerio de Chacarita hablando de Marx. Pero nosotros estábamos mejor, o sea, así, una posición recontra crítica, pero están bailando, pero mirá lo que están bailando, ¿y qué querés que bailen? Pero es horrible la música que están bailando, y es espantosa, y se están drogando, y todo mal, una cosa que la gente estaba bárbara. Estaba como acelerado. Estaba muy acelerado. Sí. Yo no paró a hablar todo el tiempo, qué sé yo, se paraba y se notaba que no la estaba pasando bien, ¿no? Y en la última reunión él apareció en América, un señor, que no me acuerdo quién era. Señor que era como una especie de amigo o que ahora no me acuerdo el nombre, muy extraña la situación, era como alguien que lo asesoraba a él y él me lo presentó como una persona de ese tipo, que él le tenía mucha fe para tomar sus decisiones. Bueno, fue una reunión insólita, rarísima. Ya en ese momento me di cuenta que que esto no podía seguir. Tomamos un café, él cayó con esta persona que no me acuerdo ni el nombre, estaba con él, qué sé yo. Me cuenta que le habían ofrecido trabajo en América, en Canal 2, me pregunta qué opino yo. Empezamos a charlar, esta persona se metía, yo le decía que la verdad que no entendía muy bien cómo era esto. Digamos, de alguna manera había cuentas pendientes para hablar y yo le digo, mirá, las cuentas pendientes las hablamos solos, o sea, no sé quién es, está todo bien con el tipo, no sé ni quién es, ni me importa, pero me parece que eran cuentas entre Polo y yo como para que hubiese un tercero, digamos. Me acuerdo que me causó impresión el aspecto de Polo, había cambiado totalmente. O sea,
así como, digamos, el polo de sur, que tenía flequillito, había mutado en el polo dark, en el polo de pelo corto, camperita de cuero y borceguíes. El polo que yo me encuentro en el kiosco a la vuelta de una abejungla era un polo distinto a aquellos dos anteriores, parecía un cazador de patos. Tenía era invierno, tenía una campera cuadriculada, media escocesa, botas de lluvia, aunque no llovía, tenía una barba muy larga, ¿no? Y una gorra de lana. Seguía con que quisiéramos algo juntos, pero bueno, era muy angustiante verlo así, ¿no? Yo cuando se iba yo quedaba como temblando, ¿no? Quedaba muy nervioso. Estaba semi claro, bueno, es difícil darse cuenta, ¿no? Los límites de la cordura son tan difíciles de determinar. No tenía conciencia del paso del tiempo, no sabía quién estaba de viaje, quién estaba en Argentina, aunque se lo dijeras. Decía cosas sin sentido, inventaba teorías que no llevaban a ninguna parte, tenía manías conspirativas, por momentos pensaba que alguien lo perseguía. Donde él vivía había un sótano y que había sido de los nazis. Y tenía como manos más, en poco tiempo manos más musculosas, ¿no? Con callos, lastimaduras, y además muy musculosas, ¿no? Recuerdo como las manos completamente cambiadas. Su aspecto físico era muy dejado, el pelo sucio, largo pero sucio, su vestimenta también revelaba abandono. Todo un cuadro que se parece mucho a lo que se define como psicosis. Me acuerdo que Polo nos había dicho vayamos ahora al Tigre, eran las 2 de la mañana, estábamos todos medio borrachos, y yo decidí no ir porque al día siguiente me tenía que levantar temprano, pero tampoco pude comprender en ese momento que esa había sido nuestra despedida. Esa fue la última vez que lo vi. Nosotros teníamos, el hermano mayor de mi marido, un chico fue secuestrado, lo mataron, ¿no? Y después apareció tirado por la Panamericana. 1 o 2 días antes, Fabián me dijo, bueno, mamá, ¿viste que Josecito lo mataron? Ya habían pasado unos años porque había sido durante el proceso. Bueno, no es el único. En la familia puede haber otros muertos. Me estaba anunciando que él había tomado una determinación. La única vez que se resolvió no emitir algo, no poner algo, fue el programa de los trenes donde un maquinista contaba dónde se suicidaba la gente. Y Fabián dijo, eso no lo podemos poner al aire porque es como darle un manual de instrucciones a los suicidas. Ahí fue donde Fabián se suicidó. Yo no recuerdo ningún otro límite. Y yo te debo decir que no lo entendí en ese momento. Me pareció un prurito excesivo de su parte, pero evidentemente él había visto algo ahí que yo no había visto, ¿no? Me asombró mucho su suicidio. Me asombró mucho su suicidio porque pese al asombro, mejor dicho, al misterio que me causó verlo las últimas veces, digamos,
no tenía el patrón de un tipo, de un suicida. ¿Entendés? Los suicidas son, por lo general, son seres patéticos que para colmo nunca se terminan de suicidar, ¿no? Y Polo era todo lo contrario. Polo era un tipo muy alegre, Polo era un tipo muy emprendedor, parecía tener mucha confianza en sí mismo. Fue muy vertiginoso, porque yo tenía estos contestadores automáticos, pero de la telefónica, no de mi casa. Entonces, mientras yo hablaba con gente que me llamaba para saber qué había pasado, entraban llamadas, y mientras levantaba esa entraban otras, y realmente fue una sensación así de desesperación, porque no terminaba de entender toda la información que se me venía o todo esto. Sé que no hice nada en todo el día y que no voy a llamar por teléfono, a mirar televisión, no sé, a mirar Crónica TV. Me llamó Pablo de Santis a la noche, no sé a qué hora se mató. ¿Vos sabés a qué hora se mató? 20:35 me parece decía el cable, o 20:25, y dije es un error. El otro me miró como diciendo no es un error, loco, lo que dice ahí es verdad. Fabián Polosecchi fue encontrado muerto, debajo le pasó un tren por encima. Dije no, lo primero que le dije, mira, Polo no se va a suicidar. Primero, bueno, después no lo creía, o sea, dije, no sé de qué se trata, pero no, o sea, es una pelotudez amarillista, es alguna cosa de crónica, no sé qué carajo es, pero no es. Pero no es, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Lo llamo a Dani, no estaba, le dejo un mensaje, que se comunicó conmigo que tenía una noticia de Polo que quería saber era cierta, porque tampoco me atrevía a dejar tremenda brutalidad en un contestado telefónico, sobre todo cuando creía que no. Y te digo que me costó un huevo aceptarlo, o sea, decir que es de posta, digamos, esto pasó en serio. Me llamó la noche en que se mató y me dijo llorando que había muerto Polo, que se había tirado bajo un tren. Primero me dijo murió Polo. Yo pregunté qué pasó y me contó. Y yo no lloré en ese momento. Se lo conté a Débora, mi mujer, que se puso a llorar. Pero Pablo me lo contó llorando. Yo recién pude llorar mucho tiempo después, así como me enteré de muchas cosas de Polo por otros, contándolo en algún reportaje o cosas, en entrevistas. Recién ahí pude llorar. Lo que sí me pasó es que desde el día que murió hasta hoy casi no hubo una semana en que yo no le dedicara un pensamiento a Polo, ni una semana en que no le dedicara por lo menos un pensamiento. No me bancaba ir al velorio, pero sí quise ir al cementerio una vez que terminara el velorio, y así fue. Y finalmente doy con el lugar donde Polo estaba enterrado, y me acuerdo que me senté y bueno, voy a hacer una apología del delito. Me fumé un porro ahí y claro, digamos, medio que le preguntaba por qué, ¿no? Y por supuesto no me contestaba. Polo además nos regaló una muerte trágica. Se suicidó. Con eso hizo un broche de oro. Allí aparece el otro Polo. Ese Polo no está en la obra. Yo creo que el Polo que no está en la obra es el Polo que se tira a la vía del tren. Ese es el mito personal. Porque el otro Polo está en la obra. El que no puede estar en la obra es la muerte de Polo. Y la muerte de Polo es algo muy grande que hizo, ¿no? Hizo algo demasiado grande para ignorarlo. Hizo de Polo alguien trágico. Sin duda que parte del mito personal debe girar alrededor de su muerte. Pero Polo no es solamente su muerte, Polo es su obra. Y la obra es muy interesante. Cuando hablamos de Polo es porque hay una obra. Por gente que se tira a las vías del tren, hay más de una.
gente que hace la obra de Polo, hay Polo. Te conozco, me acuerdo de este momento. Ah, mire. Ya tenés que hacer memoria. Usted tiene que hacer memoria, tiene que ir a su casa, recordar, tranquila, no ponerse nerviosa, hacer introspección y venir un día con la respuesta. Y va a ganar un auto de 0 kilómetros. Imagínese el programa, pero no diga nada, ¿eh? Vos no estás con Graciela, no. Vos no sos el que estás con Graciela. Tinelli, señora. ¿Con Tinelli estás? Con Tinelli ya conocí varios, con Tinelli yo. Soy vecino, señora, por eso me conoce. Soy vecino, por eso me conoce, porque ando siempre por acá. Tinelli yo no lo veo nunca. Yo sabía que era de televisión porque está harto de verlo. Yo vivo con la televisión. Mi marido en la televisión, esa caja negra, mi marido. ¿Viste? Yo vivo con él. ¿En serio dice? Claro, sí, mi marido en la televisión. ¿Por qué? Sí, porque la única compañía que tengo es el televisor. Lo pongo a la Televista Cormillot y no lo pago hasta que termina Casi Crónica, a las 4 de la mañana. Soy Cholula, veo ATC, después veo 9 Diario. Hoy que hay miércoles. Hoy miércoles está Memoria, lo veo, Memoria, y está pero me gusta el otro, Jorge Rial, ¿cómo se llama? Jorge Rial, el Teatro Programa. Están lindos. Bueno, el otro día estaba con los de la cárcel. Ese no sé cómo se llama ese muchacho. Es un tipo muy original ese. Bueno, pero es inteligente. Sí, Por lo menos va, no digo al quid, porque no se dice, al kit de la cuestión. Va directamente donde está la... ¿Usted lo vio ese Polo, el programa del otro lado? Todos los viernes. ¿En serio? Lo veo, Polo. ¿Qué programa? ¿Cómo se llama el programa? ¿Vos no serás Polo? ¿Tú no es Polo? No puedo creer esta mujer. ¡Polo! Claro, este es Polo. No es Tinelli, es Polo. Es Polo, yo te veo... Con el programa que haces vos tenés que estar bien vestido, con un regio coche. ¿Y qué pasa? ¿A qué no le gusta como estoy? ¿Qué problema tiene con mi vestimenta? Todos me critican acá la vestimenta, estoy podrido ya que me critiquen la vestimenta en el barrio. El que no dice que ando roñoso, no sé qué dice. ¿Qué tiene? Yo no me meto ni con su vestimenta, ni con sus anteojos. Plata. Y lo veo todos los viernes a la noche yo. Todos los viernes Y claro, sí. Sí, hasta que lo echan está siempre ahí. Programa, vos también te recorres todo, ¿eh? ¿No? Te metés en cada lugar, también mismo. Vino acá, mire. ¿Eh? Vino acá. Pero qué misterio hay acá, qué cosa rara. Este tema que viene se lo dedicamos a Polosevsky, a Polo, que ya no está. Grande Polo. Cima de todo y sentirse vivo.